La inflamación. La inflamación es un proceso tisular constituido por una serie de fenómenos moleculares, celulares y vasculares de finalidad defensiva frente a agresiones físicas, químicas o biológicas. Los aspectos básicos que se destacan en el proceso inflamatorio son, en primer lugar, la focalización de la respuesta, que tiende a circunscribir la zona de lucha contra el agente agresor. En segundo lugar, la respuesta inflamatoria es inmediata, de urgencia y, por tanto, ponderadamente inespecífica, aunque puede favorecer el desarrollo posterior de una respuesta inmune específica. En tercer lugar, el foco inflamatorio atrae a las células inmunes de los tejidos cercanos. Las alteraciones vasculares van a permitir además la llegada de moléculas inmunes desde la sangre. Etapas de la inflamación. De forma esquemática podemos dividir la inflamación en 5 etapas. 1. Liberación de mediadores. Son moléculas, la mayor parte de ellas, de estructura elemental que son liberadas o sintetizadas por el mastocito bajo la actuación de determinados estímulos. 2. Efectos de los mediadores. Una vez liberadas, estas moléculas producen alteraciones vasculares y efectos quimiotácticos que favorecen la llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. 3. Llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Proceden en su mayor parte de la sangre, pero también de zonas circundantes al foco inflamatorio. 4. Regulación del proceso inflamatorio. Como la mayor parte de las respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio también integra una serie de mecanismos inhibidores tendentes a finalizar o equilibrar el proceso. 5. Reparación. Fase constituida por fenómenos que van a determinar la reparación total o parcial de los tejidos dañados por el agente agresor o por la propia respuesta inflamatoria. Liberación de mediadores. Aunque todos los tejidos al lesionarse van a liberar mediadores de la inflamación, la fuente principal de los mismos es el mastocito. El mastocito contiene en el citoplasma gránulos con mediadores de la inflamación preformados. Cuando se activa, libera estos factores junto con otros de carácter lipídico que son sintetizados de nuevo. El antígeno activa al mastocito cuando conecta específicamente con dos inmunoglobulinas E contiguas sobre la membrana. Heparina. Al inhibir la coagulación, favorece la llegada al foco inflamatorio desde la sangre de moléculas y células. Llegada de moléculas y células inmunes al foco inflamatorio. Desde el punto de vista cronológico, los mediadores de la inflamación van a producir básicamente dos efectos. En una primera fase inicial, las alteraciones vasculares que facilitan el trasvase de moléculas desde la sangre al foco inflamatorio, así como la producción de edema. En una segunda fase, más tardía, las propias alteraciones vasculares, así como la liberación en el foco de los factores quimiotácticos, determinan la llegada de células inmunes procedentes de la sangre y de los tejidos circundantes. Fase inicial. Llegada de moléculas. Inmunoglobulinas. Los anticuerpos se unen y bloquean el germen y sus toxinas. La inmunoglobulina M e inmunoglobulina G activan el complemento por la vía clásica. La inmunoglobulina G, a su vez, se une a los receptores por la porción Fc, que presentan los fagocitos en su membrana, potenciando la fagocitosis. Factores del complemento. Además de la activación de la vía clásica indicada anteriormente, el complemento se puede activar por la vía alternativa por productos liberados directamente por el germen. Cuando el complemento, siguiendo una u otra vía, alcanza la vía común, produce la lisis del germen o la célula extraña inductora de la inflamación. Los factores C3A y C5A, actuando sobre receptores de membrana, activan al mastocito y basófilo, induciendo la liberación de mediadores y amplificando de esta forma el fenómeno inflamatorio. El C5A es un potente factor quimiotáctico, mientras que el C3B, uniéndose a receptores de membrana de los fagocitos, potencia la fagocitosis. Fase tardía. Llegada de células. Basófilo. Contribuye junto con el mastocito a la liberación de mediadores. Neutrófilo.
Es de las primeras células en llegar al foco inflamatorio. Elimina el germen mediante fagocitosis o liberando factores tóxicos que contienen en sus gránulos citoplasmáticos y produciéndole así una muerte extracelular. Monocito y macrófago. Procedente de la sangre del monocito y de los tejidos cercanos, el macrófago llega al foco más tardíamente. El monocito en los tejidos se diferencia en macrófago. Esta célula presenta idénticas funciones a las señaladas para el neutrófilo. Actúa además como célula presentadora del antígeno a las células específicas T y B, iniciando de esta forma la respuesta específica. Regulación de la respuesta inflamatoria. Como la mayor parte de las respuestas inmunes, el fenómeno inflamatorio se encuentra estrechamente regulado, evitando así una respuesta exagerada o perjudicial. Algunos de estos mediadores que producen activación, al variar su concentración o actuar sobre distintos receptores, van a producir inhibición, consiguiendo de esta forma un equilibrio o modulación de la respuesta inflamatoria. Los siguientes factores intervienen en esta regulación. Histamina. Actuando sobre receptores H2, induce en el mastocito y basófilo una inhibición de la liberación de mediadores, inhibe la actividad del neutrófilo, inhibe la quimiotaxis y activa las células T supresoras. PGE. Produce en el mastocito y basófilo una inhibición de la liberación de mediadores y sobre los linfocitos una inhibición de la proliferación y diferenciación. Heparina. Inhibe la coagulación y la activación de los factores del complemento. Reparación. Cuando las causas de la agresión han desaparecido o han sido eliminadas por la propia respuesta inflamatoria, se inician los procesos de reparación. Estos procesos integran la llegada a la zona de fibroblastos que van a proliferar y sintetizar colágeno, proliferación de células epiteliales y proliferación de vasos dentro de la herida. No se conocen bien los mediadores responsables de estos fenómenos. Parece que la interleucina 1 es la responsable de la activación de los fibroblastos.